Bueno, ahora voy a colocar aquí algo para mostrarlo aquí. Bueno, ahora sí. Los determinantes de la filtración, ¿cuáles son? Bueno, vamos a encontrar que existen realmente dos determinantes. Entonces, la suma de las presiones hidrostáticas, de la presión coleosmótica a través de la membrana glomerular, también la presión de la cápsula de Bowman nos va a dar lugar a lo que es la presión de filtración neta, en donde todas estas sumas de estas fuerzas que se van a determinar mediante la ecuación de Starling, que voy a explicar ahora más adelante, no va a dar lo que es la presión de filtración neta. Y este es uno de los primeros determinantes de la filtración glomerular. Ahora, el otro determinante es el coeficiente de filtración glomerular, que este va a estar determinado por el área de superficie de los glomérulos y por la permeabilidad de estos capilares, que son los que van a permitir una conducción hidráulica. Es decir, que va a depender tanto el número de capilares que existan en los riñones y también va a depender del área de este. Y que si nosotros queremos determinar matemáticamente cuál es el filtrado glomerular, vamos a ver que debemos de multiplicar el coeficiente de filtración glomerular por la filtración neta. Entonces, traigo este ejemplo de cómo se da el proceso de filtración, es decir, porque este mismo proceso ocurre en mayoría de todos los capilares de nuestro cuerpo humano y que esto va a estar determinado por la ecuación de Starling. Entonces, para que sea un coeficiente de filtración, entonces vemos este ejemplo aquí que vemos un capilar, donde vemos acá que este es el espacio intravascular y este es el espacio intersticial. Entonces, en el espacio intravascular, como sabemos, va a hacer su recorrido el plasma y la mayoría de todos los componentes, en este caso como la albúmina. Vemos acá que van a existir unas fuerzas o una presión que va a permitir la salida de ese líquido del espacio intravascular hacia el espacio extravascular, que es el espacio intersticial. Entonces, una de esas fuerzas que vemos aquí en color rojo, representada por la flecha roja, es aquí la presión hidrostática capilar, que no es más que esa presión que está generando este plasma o este líquido sobre las paredes de este capilar y que lo que va a permitir es la salida del líquido del espacio extracelular hacia el espacio intersticial. Y aquí vemos que la otra fuerza que va a permitir la salida o la otra presión que va a permitir la salida de ese líquido del espacio intravascular al espacio intersticial es la presión que existe oncótica que existe en el espacio extracelular, es decir, en el intersticio. Como sabemos, esta presión oncótica va a estar determinada por la concentración de proteínas, pero en el intersticio normalmente no existen proteínas, es cero, es decir, que vamos a tener una presión oncótica en el intersticio de cero. Entonces, estas dos fuerzas son las que van a determinar que el líquido salga del espacio intercelular al espacio extracelular. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que permiten o que se oponen o que permiten la resorción de ese líquido del espacio intersticial al espacio intravascular? Vamos a ver que aquí en el intersticio también va a existir una fuerza hidrostática donde ese líquido también va a hacer una presión hacia el capilar para poder ingresar, ¿cierto? Y la otra es la concentración de proteínas que existe en el espacio intravascular, que es la que va a permitir la resorción de este líquido porque lo va a traer. Entonces, esta proteína, como vemos aquí representado por estos circulitos blancos, vemos que vienen siendo la albúmina, un ejemplo. Entonces, es importante entender esto porque este mismo proceso ocurre a nivel del glomérulo. Entonces, el fisiólogo Starling él nos decía que el coeficiente de filtración era igual a la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial. Eso lo deberíamos de restar por el coeficiente de flexión osmótico, que es la diferencia de la presión hidrostática, de la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. Si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar un resultado, en este caso pues, generalmente es positivo, y que nos va a decir cuál es la presión de filtración neta de este capilar. Entonces, si nosotros con esta explicación lo aplicamos aquí, en esta imagen que tenemos aquí en nuestro glomérulo,
Entonces vemos acá que observamos el capilar glomerular, vemos su parte inicial de la arteriola aferente, vemos aquí los capilares glomerulares y la arteriola aferente. Aquí abajo podemos observar lo que es la cápsula de Bowman con su espacio de Bowman. Entonces vemos que normalmente, con el mismo principio que expliqué anteriormente, cuando ingresa el plasma, ese plasma o ese líquido va a producir una presión hidroestática hacia las paredes y que esta es una fuerza de salida, ¿cierto? Para que ese líquido pueda pasar hacia el espacio de Bowman. Y que normalmente existe una presión hidrostática glomerular de 60 milímetros de mercurio. Esto realmente no está calculado todavía en humanos, esto según los libros, literatura, esto es un valor aproximado más o menos, pero esto es un cálculo que se hizo en estudios con ratones y en gatos. Entonces, esta presión es la que nos va a permitir que ese líquido fluya del espacio o del glomerular hacia el espacio de Bowman. Entonces, es importante que exista una buena presión hidrostática glomerular, que generalmente es de 60 milímetros de mercurio. Ahora vamos a tener unas presiones que se van a oponer a este filtrado, es decir, al paso de ese líquido del glomérulo hacia el espacio Bowman. ¿Cuáles van a ser esas presiones? Principalmente la presión cloidosmótica glomerular, que vemos que es de 32 milímetros de mercurio, que esta está determinada por la concentración de proteínas, como ya mencioné anteriormente, especialmente la albúmina, y la presión en la cápsula de Bowman, que es la presión de ese líquido que se encuentra aquí en este espacio, que también va a tratar de ingresar hacia el capilar. Estas dos presiones son las que se van a poner al filtrado y esta es la que va a permitir el filtrado. Entonces, si nosotros realizamos esta operación matemática, donde había mencionado que la presión de filtración neta va a ser igual a la presión hidrostática glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, menos la presión de la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio. Si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar 10 milímetros de mercurio, que va a corresponder a la presión de filtración neta. Entonces, esta la presión de filtración neta es la que va a permitir que exista una filtración glomerular adecuada. Entonces, si nosotros en resumen, podemos decir que van a existir unas fuerzas que van a favorecer la filtración glomerular, como es la presión hidrostática glomerular, que es de 60 milímetros de mercurio, y la presión cloidosmótica en el caso de Bowman. Yo había mencionado anteriormente que aquí, en este espacio, como está ausente de proteínas, no existe una presión oncótica como tal. Sí existe, perdón, pero es de valor cero. Entonces, no, si existiera, fuera una fuerza a favor de la filtración, si hubiera proteínas ahí, porque atrayera líquido del glomérulo hacia el espacio de Bowman. Entonces, la otra fuerza que se van a oponer a la filtración es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que es de 18 milímetros de mercurio, y la presión cloidosmótica capilar glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio, que son estas dos que mencioné anteriormente. Entonces, aquí nuevamente nos muestra el ejemplo de cómo podemos calcular esa presión de filtración neta, que es igual a 10 milímetros de mercurio. Bueno, esto es en cuanto a la presión de filtración neta, que es el primer determinante del filtrado glomerular. Ahora, el segundo determinante es el coeficiente glomerular. Entonces vemos que esta es una medida del producto de conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. Es decir, que va a estar determinado por el área de superficie de los glomérulos y por la permeabilidad de estos capilares. Y eso nos va a dar o nos va a permitir que exista una buena conductividad hidráulica. Si existe una alteración tanto en el número de los glomérulos o en la permeabilidad de estos, se va a alterar o va a disminuir este coeficiente glomerular. Entonces, ya partiendo de que normalmente el filtrado glomerular en los riñones es de 125 mililitros minuto y la presión de filtración neta es de 10 mililitros de mercurio, entonces la fórmula matemática nos dice que nosotros podemos determinar que el coeficiente glomerular es igual al filtrado glomerular sobre la presión de filtración neta. Que si nosotros hacemos esta operación, nos va a dar 12.5 mililitros sobre minuto milímetros de mercurio. Entonces, esta va a ser la presión de filtración. Entonces, este es el coeficiente que nos va a dar lo que normalmente existe. Si nosotros comparamos esto con los otros tejidos, vemos que
la presión de filtración en los otros tejidos, diferente al glomérulo, es decir, en los otros capilares que existen el resto del cuerpo, vemos que tienen un coeficiente de filtración de 0.01 mililitros minuto de mercurio. Podemos decir que aquí existe hasta 500.000 veces mayor es la presión de filtración en comparación con los otros capilares de los otros tejidos. Entonces, esto es importante, por eso esto está determinado, como dije anteriormente, porque existe un número adecuado, es decir, el área de superficie de todos estos capilares, y porque existe una adecuada permeabilidad de estos capilares. Por eso nos va a dar un coeficiente glomerular alto. Y que va a existir algo que nos puede disminuir este coeficiente. Entonces encontramos que si nosotros tenemos un coeficiente de filtración glomerular elevado, porque es decir, existe una buena permeabilidad de los capilares, o porque el área de superficie del glomérulo está normal, no se ha reducido, entonces vamos a tener un coeficiente elevado y esto nos va a permitir un filtrado glomerular elevado. Y lo otro, cuando va a existir una disminución del coeficiente glomerular, que nos va a producir una disminución de esta filtración glomerular. Cuando existe un aumento del espesor de la membrana, de esta, aquí tenemos la membrana capilar, o cuando existe una reducción del número de glomérulos, ¿cierto? Que esto nos va a reducir la conductividad hidráulica y que van a existir unas enfermedades como la hipertensión y la diabetes, donde se va a ver aumento de la membrana basal capilar y esto nos va a disminuir lo que es el coeficiente glomerular y el filtrado glomerular. Ahora, si nosotros tenemos un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, como vemos acá que normalmente es de 18 milímetros de mercurio, pero si tenemos una presión de 40, 50, 60, 70, esto nos va a reducir la filtración glomerular, porque ya habíamos dicho que esta es una fuerza que se va a oponer al filtrado normalmente. Entonces nos va a permitir que exista una salida de este líquido al espacio de Bowman porque esta presión está aumentada, se está poniendo. Entonces, a mayor presión en la cápsula de Bowman, menor va a ser el filtrado glomerular, y a menor presión en la cápsula de Bowman, mayor va a ser el filtrado glomerular. Entonces, uno de los ejemplos que podemos decir es cuando existe una obstrucción en esta vía, en la vía urinaria, ya sea por cálculo o porque existe una hiperplasia prostática severa. Entonces, eso lo que va a producir es un aumento en la presión de esta cápsula de Bowman y lo que va a reducir el filtrado glomerular. Ahora, el aumento de la presión colodiosmótica capilar glomerular también nos va a reducir el filtrado glomerular. Es decir, a medida que la sangre va pasando desde la arteria aferente hacia la eferente, vemos que el plasma va a ir pasando hacia el espacio de Bowman, ¿cierto? Y que a medida que este plasma se va filtrando hacia este espacio, las proteínas se van a ir concentrando en todo el trayecto del capilar. Pero como sabemos que las proteínas no se van a filtrar, sino que solamente el plasma, vemos que entonces va a haber un aumento de la concentración de las proteínas de un 20%. Es decir, va a haber un cambio de presión oncótica, como habíamos dicho, que es la presión que está dada por las proteínas que existen en el capilar. Entonces vamos a ver que en la arteriol aferente va a existir una presión oncótica de 28 milímetros de mercurio, a diferencia de la arteriol eferente, donde aquí va a haber una mayor concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque ya el plasma ha pasado, la mayoría del plasma todo se ha filtrado hacia el espacio de Bowman. Entonces esto va a permitir que exista una mayor concentración de proteína ya en la arteriol aferente y que este aumento de proteína nos va a llevar a un aumento de la presión colodiosmótica, ¿cierto? Y que normalmente existe una presión media de 32 mililitros de mercurio, que es lo normal. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a influir para que aumente esa presión colodiosmótica en el capilar glomerular? Entonces vamos a encontrar que existen dos presiones, es decir, va a existir la presión colodiosmótica del plasma arterial, es decir, ya existente ya en la circulación, que como dije está determinado mayormente por la albúmina, y también la fracción del plasma filtrado por los capilares glomerulares. Entonces, si la fracción disminuye, perdón, si la fracción aumenta, porque un ejemplo de esto, disminuye el flujo sanguíneo renal, entonces aumenta la fracción del plasma
filtrado hacia el espacio de Bowman. Entonces, al aumentar esta fracción, lo que nos va a hacer es aumentar la concentración de proteína y nos va a aumentar la presión coloidosmótica. Entonces, aumentar la presión coloidosmótica se va a reducir el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque como había comentado anteriormente, esta presión aumentada en el capilar va en contra de la filtración. Es decir, se va a oponer a que ese líquido que se encuentra aquí pueda pasar hacia el espacio de Bowman. Entonces, aquí en esta gráfica podemos explicar lo que expliqué anteriormente, cómo se da el aumento de la presión osmótica capilar y cómo esta va a reducir el filtrado glomerular. Entonces, partiendo de que si existe un aumento de la fracción de filtración, como comenté anteriormente, este aumento de la fracción de filtración que se va a dar porque existe una reducción del flujo sanguíneo renal, nos va a producir un aumento de la presión coloidosmótica. Entonces, aquí vemos un ejemplo, en el extremo aferente, como ya he dicho inicialmente, la presión coloidosmótica es de 28 milímetros de mercurio, pero vemos que a medida de que va haciendo su recorrido la sangre y se va acercando hacia el extremo aferente, vemos cómo esta presión coloidosmótica va aumentando, ¿cierto? Va aumentando porque se va concentrando más las proteínas. Entonces, a mayor fracción de filtración, mayor va a ser la presión coloidosmótica y esto va a reducir, es decir, menor va a ser la filtración glomerular. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí con la línea, con la curva esta de la línea verde, vemos que a menor filtración glomerular, menor va a ser la presión coloidosmótica y mayor va a ser la filtración glomerular. Entonces aquí normalmente vemos cómo debe ser normalmente o cómo está determinada normalmente la presión coloidosmótica, que está dada porque existe una fracción de filtración normal, ¿cierto? Y que al existir una fracción de filtración normal también nos va a dar una presión coloidosmótica, por así decirlo. Aquí vemos que a nivel del extremo aferente es de más o menos 36 y que esto va a permitir que ocurra un filtrado glomerular adecuado, porque va a existir una presión coloidosmótica normal, ni disminuida normal. Bueno, el aumento de la presión hidrostática capilar glomerular también nos va a incrementar el filtrado glomerular. Como ya habíamos comentado, la presión hidrostática glomerular normalmente es de 60 mililitros de mercurio y que si existe algún cambio o una disminución de esta presión glomerular, se nos va a reducir el filtrado glomerular. Entonces, a mayor presión hidrostática glomerular, mayor es la filtración glomerular. A menor, es decir, si está menor de 60, si está menor de 40, o si tenemos una presión hidrostática glomerular de 20, vamos a tener un menor filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque a sumar todas estas fuerzas, como lo comenté anteriormente, todas estas presiones, que son las fuerzas de Stalin, nos va a dar una presión de filtración neta disminuida, es decir, menor de 10, que es lo normal, 10 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión hidrostática puede cambiar mucho según la regulación fisiológica del filtrado glomerular, ya sea porque exista, ya lo voy a explicar más adelante, algunas alteraciones, ya sea hormonales que no aumenten la presión aferente, ya sea porque bloqueemos o utilización de medicamentos que quiten el efecto protector o disminuyan la vasoconstricción que ocurre normalmente en la teoría aferente. Entonces se lo voy a explicar ahora. Todo eso nos puede variar la presión hidrostática y por ende si disminuye la presión hidrostática glomerular también va a disminuir el filtrado glomerular. Ahora, si existe una constricción a nivel de la arteria aferente, se nos va a reducir la presión hidrostática y esto va a reducir el filtrado glomerular. Si existe una dilatación, nos va a aumentar la presión hidrostática y nos va a aumentar filtrado glomerular. Si existe una vasoconstricción leve, nos va a aumentar, perdón, si existe una constricción eferente leve, nos va a aumentar la presión hidrostática y esto nos va a aumentar el filtrado glomerular. Pero si existe una constricción eferente intensa, nos va a disminuir, va a venir que está cuando hay menor flujo sanguíneo y nos va a producir una mayor presión osmótica y nos va a reducir el filtrado glomerular. Entonces lo que yo estaba explicando es que si aquí a nivel de la arteria aferente existe una vasoconstricción importante, se nos va a reducir el flujo sanguíneo renal y al reducir este flujo sanguíneo renal se nos va a disminuir la presión glomerular, ¿cierto? Y que aquí va a aumentar la presión oncótica capilar, como había explicado anteriormente. Y esto nos va a producir una disminución del filtrado glomerular,
¿cierto? Y que si existe una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente, va a haber un adecuado flujo hacia el capilar glomerular y que esto nos va a permitir que exista un aumento de la presión glomerular, y este aumento de la presión glomerular nos va a dar una presión hidrostática adecuada y eso nos va a permitir que exista una filtración glomerular normal, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir aquí si existe una vasoconstricción a nivel de la arteria deferente. Si esta vasoconstricción es leve, nos va a permitir que exista un aumento de la presión glomerular y esto va a favorecer la presión, va a favorecer la filtración glomerular. Pero si esta vasoconstricción en la arteriola deferente es intensa, ¿cierto? Nos va a producir un aumento de la presión oncótica capilar y eso nos va a reducir lo que es el filtrado glomerular. Ahora aquí podemos en este gráfico observar cómo la resistencia arteriolar aferente va a estar relacionada con el flujo sanguíneo renal y con el filtrado glomerular. Es decir, normalmente si nosotros tenemos un flujo sanguíneo renal que normalmente es de 1250 ml, donde el flujo sanguíneo plasmático es 625 y el 20% de este es el que se va a filtrar, que viene siendo acá que es 125 mililitros minuto. Vemos que esto nos va a permitir a que teniendo una resistencia eferente normal ocurra un buen filtrado glomerular. Pero si nosotros aumentamos 3 veces esa resistencia, como vemos acá, de la arteriola deferente, vemos que eso nos va a disminuir o nos va a ocasionar una disminución del filtrado glomerular, como observamos acá. Entonces, inicialmente, si nosotros tenemos un flujo sanguíneo renal disminuido, vemos que también vamos a tener una disminución tanto del filtrado glomerular y también vamos a tener una disminución, ¿sí?, de la filtración glomerular. Pero si nosotros tenemos un flujo sanguíneo renal adecuado o elevado, vamos a ver que vamos a tener un filtrado glomerular normal. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos van a disminuir este filtrado glomerular? Entonces, ya habíamos explicado todo lo anteriormente. Aquí vemos una tabla donde nos explican los determinantes físicos y cuáles son las causas fisiológicas y fisiopatológicas que nos pueden producir estas alteraciones. Entonces vemos que cuando existe una disminución del coeficiente de filtración glomerular, va a producirnos una disminución del filtrado glomerular. Ya había dicho que esto va a depender tanto del número de el área superficie de los glomérulos y de la permeabilidad de esto. Entonces, ¿quién nos va a producir alteraciones de esto? La diabetes mellitus principalmente y la hipertensión arterial, dado que esto nos produce un engrosamiento de los capilares y esto nos va a disminuir la conducción hidráulica y por eso nos va a disminuir el coeficiente de filtración glomerular y por ende nos disminuye el filtrado glomerular. El otro determinante físico es un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que también nos va a disminuir el filtrado glomerular y que esto va a ocurrir cuando existe obstrucción de la vía urinaria. Un ejemplo de esto es cuando tenemos litiasis renal. Otro ejemplo va a ser cuando existe un aumento de la presión oncótica a nivel glomerular, que también nos va a producir disminución del filtrado glomerular. Entonces esto va a ocurrir cuando existe disminución del flujo renal, como ya he explicado anteriormente, o cuando existe un aumento de las proteínas plasmáticas. Lo otro es que cuando nosotros tenemos una disminución de la presión arterial, esta nos va a producir una disminución de la presión glomerular y que esta presión glomerular nos va a producir una disminución del filtrado glomerular. Entonces, un ejemplo de esto, cuando tenemos una disminución de la presión arterial, nos puede producir una disminución de este filtrado glomerular, pero esto va a ser momentáneamente porque el pulmón va a tener su mecanismo de autorregulación y va a tratar de nuevamente mantener esa presión glomerular normal para que pueda continuar con un buen filtrado glomerular. El otro ejemplo es cuando existe una disminución de la resistencia de la arteriola eferente, también nos va a producir una disminución de la presión glomerular y esto nos va a llevar también a una disminución del filtrado glomerular. Esto ocurre cuando nosotros utilizamos medicamentos como los que bloquean la formación de la angiotensina 2, como los IECAS o los ARA2. Entonces, al nosotros bloquear esta importante hormona como es la angiotensina 2, vamos a disminuir o vamos a producir vasodilatación a nivel de la arteria deferente
Entonces eso lo que va a hacer es disminuir la presión glomerular y por ende eso también nos va a disminuir el filtrado glomerular. Por eso estos medicamentos se contraindican cuando hay pacientes con insuficiencia renal aguda o cuando hay una alteración en cuanto a la función renal, porque nos quita este mecanismo compensatorio, este mecanismo compensatorio que tiene los riñones. Entonces, cuando existe un aumento en la resistencia de la arteriola aferente, que esto está dado, por ejemplo, cuando hay aumento de la actividad simpática por las hormonas como la adrenalina, como la endotelina, como la adrenalina, esto va a producir una vasoconstricción a nivel de esta arteriola, que es la aferente, y esto nos va a disminuir lo que es la presión glomerular. Entonces, por ende, también nos va a disminuir el filtrado glomerular. Esto también puede estar afectado cuando utilizamos AINES, como sabemos, esto también nos va a quitar nos va a disminuir la producción de prostaglandina y va a predominar el efecto vasoconstricción, y eso también cuando tenemos pacientes con falla renal aguda tampoco podríamos dar, o alteración de la función renal, tampoco podríamos dar estos medicamentos porque quitamos ese efecto protector que tiene el riñón cuando tiene alteración de su función renal. Bueno, eso era